Luis Reyes Luna. Adelante. Bueno, pues gracias, José, por la presentación. Dices todo eso porque eres mi amigo y bueno, hay varias cosas. Ya no estoy tan joven, eh, no soy joven valor, pero yo creo que pues el Señor nos ha concedido muchas cosas a mí, a la familia, y, y nos hemos quedado cortos, yo creo, en dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero pues siempre estamos aquí a disposición de lo que el Señor nos vaya señalando en este camino tan bonito. Y bueno, pues antes de empezar vamos a invocar al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues, queridos amigos, es un gran honor, una alegría estar con ustedes en este ciclo de rollos, y me da mucho gusto ver rostros de amigos que nos hemos conocido desde hace años, ¿no? Y estar aquí. Y este tema, pues, no es un tema, digamos, fácil, pero es un tema muy importante y pues es esencial en el carisma fundacional de los cursillos, ¿no? Y pues antes de comenzar, pues bueno, mi presentación es que mi nombre es Luis Reyes Luna, vivo aquí en Orizaba, Veracruz, en México. Viví el cursillo en el año 95, a los 20 años, pero después tuve la oportunidad de vivir también un cursillo en Mallorca en el 2005. Y bueno, fue un parteaguas, ¿no? A partir de ese año en cuanto a cómo entender el movimiento de cursillos, y que tiene que ver mucho con este rollo, ¿no? Antes de comenzar, pues es necesario ponernos en contexto sobre el título de este tema. Pues en sí, el título es una falacia, puesto como veremos en su desarrollo, el movimiento, desde la óptica fundacional, no busca ni agentes de cambio ni constructores de la sociedad. El título obedece al tema que el padre Cesario Gil pidió a Eduardo Bonín para la revista Testimonio, que se publicaba en Venezuela a finales de los 80s y principios de los 90s. En esos años, Venezuela era también la sede del Organismo Mundial de los Cursillos de Cristiandad. Dicha revista estaba dirigida a los dirigentes nacionales del movimiento, por lo que los escritos de Eduardo para colaborar con esta revista pues eran poco conocidos, hasta que Eduardo pues decidió publicarlos en un libro que se llama Colaboración con la revista Testimonio, que es el ciclo que estamos llevando ahorita de rollos, y que ahora estamos viendo en este grupo de amigos de Cristiandad en Acción, ¿no? El padre Cesario quien le pidió a Eduardo pues colaborar con esta revista, el padre Cesario pertenecía a la Orden de los Operarios de Cristo, y el padre Cesario fue el gran impulsor de los cursillos en Venezuela. Gracias al padre Cesario, muchos sacerdotes y obispos de ese país vivieron cursillos, y su fama de santidad fue tal que actualmente hay un proceso para su beatificación del padre Cesario. Su formación sacerdotal lo hizo ser un incansable operario para extender el conocimiento de Cristo,
y tenía él una predilección por aquellos seglares que tuvieran cualidades de hablar o de escribir para influir en los demás. De hecho, fundó la editorial Trípode, de donde salieron muchos libros de cursillos en aquellos años. Y de ahí que él fuera el gran impulsor de las segundas ideas fundamentales, ¿no? Para llevar el movimiento hacia los líderes y las estructuras. Y esto provocó que hubiera una larga pero respetuosa discusión entre el padre Cesario y Eduardo Bonín, cuya correspondencia entre ambos la podemos encontrar en el libro Historia de un carisma. Y Eduardo pues empezaba este rollo diciendo, ¿no?, que era un tema dificultoso. Dice, pedirme a mí un tema de agentes de cambio o constructores de la sociedad, dice, era como pedirle a un policía que se encarga de los accidentes y de los muertos de la carretera, pedirle que hiciera un escrito hablando de las bondades de viajar en coche, ¿no?, de viajar en automóvil. Pues obviamente no le van a venir a la cabeza las bondades de viajar en automóvil, sino las imágenes de los accidentados, de los muertos, de todo lo que ha visto, ¿no? Entonces, dice, para mí, decía Eduardo, para mí es difícil hablar esto, ¿no? Y pues Eduardo no cayó en la trampa del título que le pedían. Y de inmediato aclaró que los cursillos no nacieron con esta idea. El mundo no cambia cambiando las estructuras que dirigen los llamados agentes de cambio, sino cuando las personas cambian, ¿no? Y cuando uno se siente esto de agente de cambio o algo así, pues ante los demás, sobre todo ante aquellos que son inteligentes y tienen personalidad, uno se ve hasta ridículo, ¿no? Yo recuerdo mucho esa vivencia, pues antes de conocer lo del carisma fundacional, pues yo vivía también en lo de las ideas fundamentales, ¿no? Y un día platicando con un compañero, ya estaba yo estudiando la maestría, ¿no? Este compañero pues era listo y de alguna manera me preguntó que a dónde me iba yo tan rápido cuando acababan las clases, ¿no? Y entonces yo decía que iba en los cursillos y todo eso. Entonces se interesó y a lo largo del tiempo me preguntaba que qué era de los cursillos y como que él, pues más o menos se ve que ya andaba en algo de Dios o algo así. Entonces ya cuando le platiqué que, pues, de qué se trataban los cursillos, que había que vivirlo porque había que transformar el mundo y que había que ser líder ahí para, pues, agente de cambio, ¿no? Para transformar los ambientes y todo esto. No, me escuchó bien y eso, pero cada vez que me encontraba después, siempre me saludaba con una sonrisita irónica, ¿no? Me decía, hola, mi líder. Pues ni él se la creía, ¿no? O sea, y a mí se me quedó mucho eso, digo, de veras, uno se ve ridículo hablando, sintiéndose un eje de cambio, un constructor de la sociedad, ¿no? Y bueno, y es que no es, el mundo no cambia por las estructuras, sino cuando las personas que están en esas estructuras son las que cambian. Y quien cambia a las personas es el Evangelio. Cuando el Evangelio fluye, influye y confluye en la persona, se da lo auténticamente humano, ¿no? El Evangelio fluye porque tenemos que ser una persona donde el Evangelio sea capaz de fluir hacia los demás, ¿no? Influye porque tiene que cambiar nuestra vida. Confluye porque además confluyen circunstancias, personas para que se hagan cosas que ni siquiera pensábamos que eran posibles, ¿no? Y esto se da gracias al Espíritu Santo y es cuando llega el Evangelio a nuestra vida, ¿no? Y cuando en una persona el Evangelio llega, Evangelio pues es la buena nueva, ¿no? De que Dios en Cristo nos ama. Cuando llega esta noticia, que es la mejor noticia, y llega a nuestro ser de persona, pues se da lo auténticamente humano, se dinamiza nuestra vida y se dirige hacia su plenitud. Por lo tanto, lo que se necesita no son agentes de cambio o constructores de la sociedad, sino que la poderosa energía del Evangelio llegue a cada persona. Y esto queda aún más claro con aquel hermoso rollo que nos dio mi gran amigo Loren, ¿no? De Mallorca, en las cuartas conversaciones de Cala Figuera. Él dio este rollo de noticia, ¿no? El rollo de noticia, pues, en breves palabras, quiere decir que esa noticia que ha llegado a nuestro ser de personas, a nuestro interior, que es esta noticia de que Dios me ama, ¿no? Me ama de manera especial, única,
a mí, en lo particular, al igual que ama a todos los demás, esa noticia, yo me tengo que volver ahora esa noticia para los que me rodean. Es decir, ahora yo tengo que ser evangelio, tengo que ser noticia, noticia para mi familia, noticia para los que conviven conmigo, noticia para mis amigos, de que Dios les ama. Y para ser yo noticia, pues tengo que estar en gracia, tengo que estar impregnado del evangelio, tengo que ser yo mismo evangelio, ¿no? Por eso aquello que decía nuestro gran amigo Toño Puñet, ¿no? Que teníamos que ser el quinto evangelio, ¿no? Eso es noticia, ¿no? Entonces, tiene que llegar esta poderosa energía del evangelio, tiene que llegar a cada persona para que sea noticia. La experiencia nos ha mostrado que los autollamados agentes de cambio más bien llegan a enredar el evangelio, es decir, a opacar la noticia, ¿no? Al intentar trazar planes para otros y a construir estructuras cristianas, donde fácilmente se puede obtener la etiqueta de cristiano, sin serlo ni en espíritu ni en verdad. Esta frase es de Eduardo y me encanta, ¿no? O sea, en una estructura cristiana fácilmente se puede obtener la etiqueta de cristiano al portar a lo mejor mi cruz que me dieron en alguna clausura, ¿no? Sin serlo ni en espíritu ni en verdad, ¿no? Y pues ejemplos hay muchos, ¿no? Se puede uno creer cristiano por nombramientos en las estructuras quizás del movimiento, porque soy coordinador, soy vocal de tal cosa, el presidente de X cosa, me tienen que llamar a los presidiums del cursillo, o no sé, la misma etiqueta de cursillista, en lugar de ser cristiano, sentirse cursillista, porque ya voy a un grupo y ya soy cursillista, me siento mejor que los demás, ¿no? Y cuando lo que puntúa es el ser cristiano, ¿no? O los apostolados de movimiento, a veces el movimiento tiene apostolados que son del movimiento, no es mi apostolado, no es el apostolado de cada quien, sino son apostolados impuestos a través del movimiento, que son muy buenos, que son muy bonitos quizás, que a lo mejor nos unen, pero no están ahí las personas porque quieren, sino porque se sienten presionadas de alguna manera, porque los demás o los dirigentes les decimos que que es nuestra obligación por ser cursillistas de estar en X apostolado, ¿no? Y por eso Eduardo, cuando le conocimos y en las entrevistas que le hicimos, alguna vez le preguntamos, ¿no? Que cuál era la principal labor del dirigente, ¿no? Y nos dijo rotundamente, no estorbar, ¿no? Y de eso se trata mucho, ¿no? Porque el evangelio tiene que llegar de manera personal, no a través de imposiciones o de estructuras, sino tiene que florecer en su tiempo, en su momento y de manera íntima y personal. Y cuando un dirigente no estorba, eso se puede dar en los demás. Se puede dar que entonces el evangelio empiece a fluir, a influir y a confluir en esa persona, ¿no? Cuando acontece un cursillo, los cursillistas suelen salir con una poderosa energía espiritual. La vemos en sus rostros, en su alegría, en sus planes apostólicos personales, quieren salir a comerse el mundo, ¿no? Están dinamizados por la gracia. Y cuando salimos, después de haber presenciado una clausura, comentamos entre los que ya somos los viejos, ¿no? O los dirigentes, decimos que salimos contagiados de dicha energía espiritual, que queremos, ¿no? Que todos aquellos que andan fríos en el movimiento, pues vayan a una clausura para que se vuelvan a calentar, se vuelvan a motivar, se vuelvan a pintar de colores, ¿no? Y el movimiento como que se renueva, las estrellas se renuevan, toman nuevos bríos, pero esto puede durar solo un momento, ¿no? El problema surge cuando aparecen aquellos dirigentes que se sienten líderes, más cristianos que los demás, agentes de cambio o constructores de la sociedad, para aprovechar la gran disposición de los nuevos cursillistas para llevarlos sin su voluntad hacia apostolados que por lo general no funcionan o han funcionado mal, o sea, los apostolados de esos dirigentes, de estos ejes de cambio que pues no han funcionado y necesitan gente nueva carne de cañón para llevarlos a sus propios apostolados, ¿no? Porque no han funcionado o han funcionado mal, ¿no?
Y esto pasa tan frecuentemente que, pues en muchos lugares, en muchos lados, ¿no? Que ha sido la principal causa por la que los cursillos no lleguen a dar los frutos que podría haber dado. Y es que los frutos del cursillo no es que se queden en el movimiento, no es que haya un gran número de cursillistas en la utrella o en la escuela, eso no son los frutos. Los frutos es que ese cursillista, a donde Dios le ha plantado, ahí empiece a dar los frutos. Y obviamente va a necesitar de las herramientas que tiene el movimiento, que es la reunión de grupo y la utrella, para poder seguir dando esos frutos. Pero el cursillo no se hizo para que estén en cursillo, sino para que esas personas florezcan, llegue el evangelio a donde ellos están, ¿no? Y ya que las personas que han vivido un cursillo, si tienen personalidad, no se dejan manipular o mangonear, ¿no? Para ser comparsa de otros que se sienten agentes de cambio. Y yo recuerdo mucho que en aquellos tiempos, ¿no? De cuando vivíamos estas ideas fundamentales dos, pues se nos decía, ¿no? El rector o quien dirigía el movimiento se nos decía a veces que teníamos que ir a presentar al sacerdote, a tu párroco, para que él te dijera qué hacer, ¿no? Ahora que había salido de un cursillo. Y yo recuerdo mucho un padre que una vez, pues yo ya empezaba a saber un poquito del carisma, y una vez como que me reclamó un poquito porque era muy amigo, pero pues en esa amistad, pues como me dijo, es que nadie se ha venido, o sea, del cursillo que tú fuiste rector, dice, nadie ha venido a presentarse conmigo. Dice, porque recuerda que cada cursillista tiene que presentarse conmigo para que yo le diga entonces qué tiene que hacer en la iglesia, ¿no? Y este padre muy amigo, pues estaba en la sierra, ¿no? Donde pues hay gente indígena muy humilde, ¿no? Entonces él quería que se fueran a presentar con él y él les iba a decir entonces cómo iban a funcionar de cristianos, ¿no? Y pues otra vivencia, digamos, otro caso que conocí de cerca, pues era aquellos cursillistas que iban aquí en Orizaba o en la ciudad a presentarse a su párroco, y pues el párroco, como ni los conocía y eran alejados y todo esto, pues los ponían a barrer la iglesia, ¿no? A trapear, a limpiar la iglesia, eso los ponían a los cursillistas, ¿no? Porque pues no los conocían, en lo que los iban conociendo quizás después se las dieran de catequistas o no sé, de ministros o algo así, ¿no? Pero esto pasaba mucho, ¿no? O sea que, ¿y qué pasaba con los que sí tenían personalidad? Pues, como nos decía Eduardo, si tienen personalidad, pues no se dejan manipular y se alejan del movimiento porque no quieren ser comparsa de otros, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta, sobre todo los dirigentes, que estamos en la escuela, y más aún en el secretariado, que a los que salen de un cursillo no se les tiene que manipular o desubicar de donde están, ¿no? Sino que debemos darles el tiempo para madurar donde Dios les ha plantado. A veces, como los vemos tan motivados, vemos cómo hablan en la clausura, los vemos cómo están en la ultrella, pues ya como que les vemos pues cualidades ya para aventarlos en algún lado, ¿no? Y esto que dice Eduardo es muy importante, ¿no? O sea, hay que darles tiempo para madurar donde Dios les ha plantado, porque el cursillo es apenas el inicio, ¿no? Nosotros decimos siempre al momento de la clausura, esto no termina aquí, esto apenas empieza, porque apenas va a empezar este caminar, y uno podrá estar motivado porque la gracia, eso hace en nosotros, nos motiva, nos alienta, nos impulsa, ¿no? Pero ya en el día a día, pues ya iremos madurando aquellas cosas en lo siguiente, ¿no? En ir siendo persona. Y pues la reunión de grupo y la ultrella, a lo largo, si esta reunión de grupo y la ultrella se hacen como deben de hacerse, entonces van propiciando al cursillista en el tiempo, poco a poco, ir logrando esclarecer su convicción. Porque en el cursillo se convenció de algo, pero va a salir con muchas dudas y va a tener dudas a lo largo del cuarto día. Y es donde, pues, a lo largo del cuarto día, la reunión de grupo, la ultrella, la piedad del estudio y la acción, o sea, nos van ayudando a esclarecer esa convicción, ¿no? Se va firmando en su decisión. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, surge en nosotros una decisión de cambio quizás, de planes nuevos,
pues cada quien sabe, ¿no? O sea, cada quien en lo personal sabe qué decisión le ha impulsado el Señor, ¿no? En ese encuentro con Él. Y afirma esa decisión a lo largo del tiempo, con la reunión de grupo en la Ultrella. Y también motiva su constancia, ¿no? Estos medios que nos da el movimiento motivan nuestra constancia en ser constantes, como decía yo, no solo en el movimiento, sino principalmente la constancia en el ser cristiano, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano. Y estas cosas, la convicción, la decisión y la constancia, pues son las cualidades del ser de persona, ¿no? Y esto es lo que un dirigente tiene que propiciar. O sea, nosotros que estamos en la escuela, estamos en el movimiento, al decir, Eduardo, no estorbar, quiere decir que propiciemos que cada quien vaya teniendo estas tres cosas, ¿no? Ir logrando esclarecer la convicción, afirmarse en la decisión y motivar la constancia. Y el mejor camino para ir logrando esto es procurar y facilitar a la persona que empiece a ser persona, ¿no? Y que empiece por encontrarse conmigo misma. Y ese es el imprescindible punto de partida, el encuentro con uno mismo. Es el imprescindible punto de partida desde el cual se hacen verdaderos y perennes los otros dos encuentros, el encuentro con Cristo y el encuentro con los demás. El encuentro con uno mismo facilita y simplifica y allana el camino hacia Cristo y hacia los hermanos. Porque pues es en el interior de la persona donde la gracia se hace de verdad, se hace vida, y la amistad se hace verdadera. Es decir, que yo cuando tengo ese encuentro conmigo mismo, que no es un encuentro que se da en un momento en especial, sino es un encuentro que es a todo momento, a cada día, a cada instante, ¿no? Por eso tenemos una reunión de grupo y tenemos una reunión de Ultrella, ¿no? Porque ahí se propicia este triple encuentro. Cuando yo voy y bajo hasta el interior de mí mismo, entonces lo que yo haga será más verdadero. Si no, bajo hacia el interior de mí mismo, me quedo en lo superficial. Y entonces mi encuentro con Cristo, mi encuentro con los demás va a ser superficial. Y yo antes de saber todo esto, ¿no? Antes de conocer a Eduardo, de ver esto del carisma, yo siento que mis encuentros eran superficiales. Yo no tenía un verdadero encuentro conmigo mismo porque el movimiento me llevaba a querer aparentar ser un líder, ¿no? O a querer admirar líderes o querer ser un eje de cambio, ¿no? O un constructor de la sociedad. Y poco bajaba yo mi interior, y si no bajaba yo mi interior, pues mi encuentro con Cristo y con los demás también era superficial, porque era en base a lo que se tenía que hacer, no a lo que el espíritu me pudiera ir influyendo, ¿no? Y es esto que digo, pues que no había un encuentro verdadero. Si uno no tiene ese encuentro en el interior, pues uno puede caer en esa superficialidad, ¿no? Donde el movimiento pues no ha sido tergiversado, no hay necesidad de buscar agentes de cambio, pues los que estamos, vamos creando el clima en el movimiento, trayendo cada quien su propia y genuina experiencia desde donde Dios le ha plantado o nos ha plantado a cada uno. Y eso pasa en la reunión de grupo y eso pasa en la Ultrella. Lo que vamos viviendo en cristiano, en lo personal, lo llevamos ahí. Y en la Ultrella, el clima bonito de la Ultrella no es porque ahí tengamos que hacerla de cursillistas, sino es porque lo que vamos viviendo en gracia, en donde estamos, en cada uno de nuestros lugares, en nuestro ambiente, que es nuestro metro cuadrado, en donde Dios me ha plantado, toda esa experiencia cristiana donde Dios me va llenando, quizás me voy equivocando y me voy dando cuenta y voy componiendo y voy levantándome, me caigo y me levanto y toda esa experiencia yo la llevamos a la Ultrella y todos la llevan con esa mejor intención de sentirnos uno, ¿no? Y se propicia esa amistad entre todos, ¿no? De ahí la gran importancia que tiene este seguro total, ¿no? Que es la reunión de grupo en la Ultrella. Pero lo bonito como decía, lo bonito de la reunión de grupo y de la Ultrella no es en sí la reunión, sino lo que traemos de nuestra propia experiencia cristiana y de la que nos alimentamos todos de la experiencia de los demás. Cuando a un cursillista se le desubica de donde Dios le ha plantado
para llevarlo a ser agente de cambio constructor en el recinto de lo pío, sin haber dejado que madure su convicción, o sea, que no le dimos tiempo de madurar convicción, decisión o constancia, se le aleja de sí mismo, se le aleja de su ser de persona. Y podrán estar en apostolados muy honorables y buenos, pero al hacerlo por obligación o compromiso, ni ilusionan ni contagian. Y pues nos volvemos a esta frase que decimos mucho, ¿no? Que ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Y para ilusionar y contagiar de Cristo se necesita de la fe, que esto es algo muy íntimo, es personal, viene del interior, que es un don, que es un regalo de Dios, que siempre es personal y no es impuesta. La fe nadie te la puede pasar, nadie te la puede imponer. La fe tiene que nacer en el interior y Dios es el que nos las pone ahí por el bautismo. Y se necesita de la convicción de hacer las cosas porque realmente deseamos hacerlas. Y se necesita de un transparente altruismo para darse a los demás. Y todo esto hecho vida y encarnado en personas que lo viven de verdad. Entonces, es esta fe, es la convicción y el transparente altruismo lo que se necesita para tener un apostolado. Y esto debe ser algo personal, ¿no? O sea, el apostolado que es el donarme hacia los demás, que nosotros salimos con un apostolado ya del cursillo, ya salimos con un apostolado, digamos que implica la misma gracia, que es la amistad, ¿no? Que es esto tan bonito que descubrió Eduardo, que en la amistad entonces nosotros podemos contagiar al Señor, ¿no? Lo que sucede cuando se confía más en las estructuras que en las personas es que se llega a fomentar una religiosidad sin fe, una moral sin convicción y una política social sin altruismo, transparente y verdadero, ¿no? Es decir, que esta fe y esta convicción y este transparente altruismo que tiene que ver con el ser de persona, cuando somos influidos por agentes de cambio o en estructuras, entonces en la persona se vuelve una religiosidad sin fe, de hacer los actos de piedad, hacer las cosas sin verdadero sentido, sin verdadero amor, ¿no? La piedad, nosotros decimos aquí en el movimiento, ¿no? La piedad, antes, pues la piedad era la contabilidad de actos que uno hacía, ¿no? Hice tantos rosarios, tantas oraciones, fui a tantas misas, ¿no? Y pues con el carisma fundacional llegamos a la conclusión que la piedad es cómo está tu tanque de amor, ¿no? Si no estamos llenos de amor, quiere decir que nos falta piedad. Todos estos actos nos deben llevar al amor, ¿no? Entonces, la piedad es el amor. Por eso decía Eduardo que la piedad era ganar tu corazón, ¿no? Mientras que el estudio es ganar tu mente. O sea, la mentalidad. ¿Qué tanto voy ganando mi mente para tener esa convicción de la que hemos hablado, ¿no? Y la acción, pues, es este transparente altruismo, ¿no? O sea, el querer hacer las cosas por amor a los demás, ¿no? Y darse a los demás para esto. Cuando se influye por estructuras o por líderes y esto no se deja que madure por sí mismo, entonces llegamos a esto, ¿no? La religiosidad sin fe, a una moral sin convicción, o sea, hacer lo bueno porque es lo bueno y no porque realmente quiero hacer lo bueno, ¿no? Como decía Eduardo, o sea, a veces hacemos cosas buenas para no ser buenos, ¿no? Y una política social, o sea, el hacer cosas que se vean en la calle, que se vean en apostolados, donde todo el mundo vea las acciones, los apostolados de los cursillistas, ¿no? Pero a lo mejor sin un amor verdadero o transparente. Y es que no se trata de fomentar actividades o comportamientos, o sea, no se trata de fomentar cosas en el movimiento, sino se trata de fermentar, que es distinto, ¿no? Fermentar en cristiano, donde cada uno se encuentra, viviendo de verdad desde el interior de la persona, desde mi interior, viviendo esto del evangelio, ¿no? Y es que esto que decía el Señor, ¿no? De que cuando ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y ahí a solas habla con tu Padre, que tu Padre que ve lo secreto, pues sabe lo interior. Pues el Señor no se refería a mi cuarto físico de mi casa, ¿no? Se refería a mi corazón, a mi interior. O
sea, el irme a encerrar a mi cuarto y tener un encuentro donde Dios ve lo verdadero, es mi corazón. En mi corazón es donde el Señor puede ver lo verdadero que hay en mí. Entonces, por eso Él dice, y desde ahí tu Padre que ve lo secreto, pues Él lo va a saber todo ahí, ¿no? Entonces, no se trata entonces de fermentar actividades, sino de fomentar en cristiano, fermentar en cristiano, donde cada uno se encuentre. ¿Y qué es el fermento, no? El fermento en la masa es aquello que hace que esta masa se vuelva un pan esponjoso, ¿no? Y pues la masa ahí está, ¿no? Y, y el fermento, pues ahí está. Lo que pasó con el fermento fue que ahora se volvió un pancito esponjoso, ¿no? Y así pasa cuando, si se trata de fermentar, el Evangelio hace esto, ¿no? O sea, no cambió la esencia del pan, el pan era el mismo, solamente que ahora es diferente, está lleno, ¿no? Está lleno del Espíritu, sabe a pan ahora, ¿no? Entonces, en cristiano hay que fermentar. Se trata de que pase el Espíritu Santo, se trata de que pase el Evangelio, no de que se luzca el dirigente, ¿no? Y pues, cuando se trataba de fomentar cosas, yo me acuerdo que pues teníamos que ser líderes, ¿no? Admirábamos a aquel que tenía pasta de líder y decíamos, este está bueno para los cursillos, porque admirábamos más las capacidades humanas de liderazgo que la capacidad cristiana de cada quien, aunque no pudiera ni hablar, pero que nos daba un testimonio de cristiano. A esos nos pasaban desapercibidos, porque nos enfocábamos mucho en aquellos que queríamos que fueran agentes de cambio o constructores de la sociedad, ¿no? Las estructuras son necesarias y en muchos aspectos de la vida social, familiar y religiosa son necesarias, pero es por las personas por las que el Evangelio tiene que empezar. Pues si no se empieza por uno mismo y el Evangelio no se vive de manera genuina, interiorizada, cotidiana, en el lugar donde Dios los ha plantado, pues siempre habrá un latente fariseísmo en todo lo que se lleve a cabo, tratando siempre de aparentar de que se es digno de la tarea que las estructuras nos han puesto, ¿no? Entonces, no es malo las estructuras, no están mal. Lo que está mal es dejar todo a la estructura y no ir al interior de la persona. Hace poco nosotros llevábamos un curso en las cosas administrativas para la empresa donde estamos, ¿no? Que era un curso de calidad en el servicio o del servicio al cliente, ¿no? Pero de un servicio verdadero. Y a mí me gustó mucho este curso porque no se trataba de formalidades para el cliente. Ese cliente es todo aquel que no soy yo, ¿no? O sea, cliente no era solamente el que compraba, sino era tu compañero, era el jefe, todos son clientes, ¿no? Y decía en este curso de administración, si cada uno no vive de verdad el servicio, el sentirse servidor del otro, tu compañero, tu cliente, tu jefe, o sea, si no lo vives de verdad, entonces las cosas no van a funcionar, o sea, va a ser pura falacia todo, o sea, va a ser puro aparentar, y lo mismo, o sea, lo mismo pasa, o sea, estaba hablando de una estructura de una empresa, ¿no? Si una empresa no lleva su valor de servir para lo que fue esa empresa va a quedar vacía y no va a dejar ninguna huella, ¿no? En las personas. Pues lo mismo pasa en lo cristiano, ¿no? Si las personas que estamos en lo cristiano no empezamos por cambiar en el interior cada uno, entonces, por mucho que la estructura quiera ser perfecta, quiera hacer las cosas perfectas, no va a funcionar tampoco lo cristiano, ¿no? Entonces, se necesita siempre de tener de facilitar que las personas tengan el Evangelio vivido de manera genuina, personal, interiorizada y cotidiana, ¿no? En los que tienen personalidad, es decir, aquellos que ejercen por la vida de persona, porque tienen esta capacidad de convicción, de decisión y de constancia, no hay puesto para lo impuesto, ¿no? Y no hay interés por aquello que viene dado por decreto o por reglas sin criterio, ¿no? Lo cristiano no se trata de un día dar cuentas, sino darse cuenta cada día, cada momento. Esto es de Eduardo, obviamente las frases de Eduardo, el juego de palabras, ¿no? No se trata un día de dar cuenta, sino darse cuenta cada día que por la gracia de Dios mucho se puede esperar y conseguir de la persona cuando es consciente
de que esta gracia le potencializa e incluso le descubre sus propios talentos, ¿no? Y yo creo que todos hemos vivido esto, ¿no? Que cuando hemos tenido este encuentro con el Señor, descubrimos cosas en nosotros que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de hacer, ¿no? Y en lo personal, pues, siempre fui una persona muy callada, muy tímida y introvertida. Pero el encuentro con el Señor me hizo ir cambiando esto, ¿no? Y siempre tengo miedo de hablar, hasta la fecha, de hablar frente a las personas. Pero, pero ahora con Él, pues, siento que es más importante que yo pueda compartir lo que Él hace, todo lo bueno que Él hace en mi vida, que el miedo a decirlo, ¿no? Entonces, yo he descubierto también talentos que no sabía que tenía, ¿no? Y talentos que estaban ahí dormidos, que a lo mejor sabía que los tenía, pero no los ponía a trabajar, los escondía, ¿no? Los enterraba. Entonces, la gracia va haciendo esto, que vayamos descubriendo nuestros propios talentos, los vayamos potencializando e incluso descubrir aquellos nuevos que ni siquiera sabíamos que los teníamos. Y esto, por eso, es mejor suscitar convicciones que poner el ejemplo, pues alguien convencido siempre contagia, pero alguien que sigue un modelo de otro, pues solo se queda en la imitación. Y los ejes de cambio fomentan imitaciones. Y lo malo es que también se van a imitar sus defectos. Y de ahí los vicios que tenemos muchas veces en el movimiento, ¿no? ¿Cuántos vicios y desviaciones no nos hemos encontrado en el movimiento por alguna ocurrencia de algún líder en turno, ¿no? Ya sea seglar o sacerdote, que se le ocurrió cambiar algo del cursillo y como era el que en ese momento tenía el liderazgo, la personalidad de influir, pues se cambiaron cosas, ¿no? Se cambiaban cosas en movimientos o se añadían cosas y de ahí surgieron muchas desviaciones, ¿no? El carisma de cursillos de los inicios, es decir, lo que llamamos el carisma fundacional, inspirado por el Espíritu Santo en Eduardo, buscó desde el principio que la persona descubriera que es persona, para ir descubriendo su identidad pensada por Dios. El ser de persona es en quién pensó Dios cuando pensó en mí antes de crearme, ¿no? Ese es mi ser de persona. Y yo debo tener esta brújula donde debo de ir apuntando hacia ese ser de persona. Cuanto más lejos esté de mi ser de persona, menos estoy viviendo, porque estoy viviendo a imitaciones o a cosas que no soy yo, ¿no? Y por lo tanto me alejan de la felicidad. La felicidad es irme encaminando a mi ser de persona, ¿no? Entonces, la persona debe descubrir que es persona, descubrir su identidad pensada por Dios para encontrarse a sí misma y partiendo de sí misma llega a la plenitud que nos da Cristo y que podemos convivir con los demás a través de la amistad. El intentar utilizar los cursillos para fomentar estructuras, líderes, ejes de cambio o constructores de la sociedad ha sido la mayor tergiversación de su carisma, pues de esta tergiversación se han desprendido en reacción en cadena una serie incontable de tergiversaciones, cambios de rollos, cambios de la esencia, cambio de la finalidad, cambio de la mentalidad, cambios en el precursillo, cambios en el cursillo, cambios en el postcursillo, cambios de rollos y un interminable etcétera de cosas, ¿no? Por el líder en turno que teniendo esas ocurrencias pues va cambiando cosas, ¿no? Eduardo termina su artículo con una frase contundente, ¿no? Y esta la voy a leer tal cual, ¿no? Dice, todo esto no son más que genialidades de los agentes de cambio y constructores de la sociedad, que en lugar de facilitar que a los más posibles les llegue la noticia de que Dios les ama, sientan el gozo de existir y sean más conscientes de que lo son por ser bautizados, se les programan programas de actuación sin caer en la cuenta que el hacer sin ser en cristiano es casi siempre deshacer. Y esta frase es súper contundente, ¿no? El hacer sin ser en cristiano es siempre deshacer. Y pues yo me digo a mí mismo con este rollo, porque cuando uno hace un rollo te lo haces a ti mismo, ¿no? De buscar siempre al Señor que para encontrarnos con Él en lo más íntimo de nuestro ser y facilitar. Me tengo que volver un facilitador, no un eje de cambio, sino un facilitador para que los demás a su propio ritmo le vayan encontrando. Pues solo Dios es el verdadero eje de cambio
en la vida de cada uno, de colores. De colores. De color.